Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos. El webinar del día de hoy, estamos muy contentos porque ya teníamos este proyecto desde hace varias semanas y bueno, el día de hoy lo pudimos hacer realidad, pudimos empatar los tiempos del doctor Luis Martínez, que es miembro del Consejo Médico de UNES. Y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí compartiendo este webinar con nosotros. El día de hoy nos vamos a enfocar por cuestiones prácticas en un solo producto, lo que es Finity, pero la idea es que llevemos a cabo este webinar de manera constante y de esa forma el doctor Luis Martínez va a poder hablar de manera profunda de cada uno de los productos de UNES. Antes de dejarle la palabra al doctor Luis Martínez, me gustaría hablarles un poquito de él. El doctor Luis Martínez es especialista en medicina preventiva, regenerativa y antienvejecimiento con prácticas privadas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Además, es consultor biomédico, conferencista internacional, investigador clínico y médico afiliado a la Escuela de Medicina de Ponce en Puerto Rico. Su enfoque actual se basa en el estudio y uso de técnicas regenerativas, hormonales y nutricionales para reparar y restaurar las funciones celulares y extender la vida saludable de los seres humanos. Actualmente forma parte del Consejo Médico de UNES Global, donde ofrece sus conocimientos especializados para asistir en el desarrollo y crecimiento de la compañía y de sus productos. Ofrece asesoría y apoyo a todas las regiones, pero en especial ofrece apoyo a nuestra área de América Latina. Estoy buscando en este momento al doctor Martínez para integrarlo a la llamada. Me dice el doctor que se está conectando en este momento. Entonces, quisiera explicarles un poquito de la dinámica del webinar para hacerlo lo más práctico posible. Yo sé que a lo largo de la charla del doctor Martínez probablemente les va a surgir algunas dudas que les voy a pedir que por favor anoten para que las dejemos al final, donde vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Y de cualquier manera, si no nos diera tiempo de dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos hacen, recuerden que siempre tienen opción de contactar directamente al doctor Martínez. Su correo electrónico es luis.martinez@unesglobal.com, luis.martinez@unesglobal.com, donde el doctor directamente les puede responder en cualquier momento sobre cuestiones específicas que tengan de Finity o de cualquiera de los demás productos de UNES. Vamos a esperar un minutito más para que el doctor se conecte. Por favor, tengan a la mano papel y pluma para que puedan ir anotando todas las dudas que les vaya surgiendo y podamos abordar las preguntas al final del webinar. Por aquí nos preguntan cuándo va a ser el siguiente webinar del doctor Martínez y qué producto vamos a abordar. La idea es principalmente ofrecer este webinar probablemente de manera semanal o mensual. Todo va a depender un poquito del tiempo del doctor Martínez, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera más periódica posible. En estos días les estaríamos confirmando cuándo va a ser el siguiente webinar y también el producto que vamos a abordar en la próxima sesión. Luis, hola, buenas Mariana, noches. ¿qué tal? Sí, Luis, perfectamente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Listo, buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también muchas gracias y queremos primero que nada agradecerte tu presencia porque sabemos que estás súper ocupado y dar muchas gracias por estos minutos que nos regalas para capacitar a todos nuestros distribuidores y sus prospectos. Listo, vale. Mariana, vamos a estar contando con una obra.
Así es, Luis. Vamos a cerrar a las 9 de la noche, hora de Orlando, por lo que tienes tiempo para exponer tu tema y me gustaría dejar una sesión de preguntas y respuestas para el final. Excelente, excelente. Bueno, ¿vas a estar controlando la presentación como siempre o...? Así es, Luis. Ya les hablé un poquito a los listo. distribuidores de quién eres tú, qué haces, entonces la presentación es toda tuya. Yo le voy picando conforme me vayas diciendo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, el punto de esta presentación, este tipo de webinar que va dirigido mayormente a los profesionales de la salud, aunque todo el mundo está invitado, la idea es que podamos abundar un poco más en ciertos temas que yo sé que muchas veces los médicos y profesionales de la salud quieren escuchar, quieren conocer más. Me lo piden mucho y sé que también los distribuidores necesitan para sus prospectos hacerlo. Hoy vamos a estar hablando del Finity y la evidencia científica al respecto y enfocaremos unos puntos clave. Y así sucesivamente de este tipo de webinar pues iremos hablando de diferentes productos. Todas sus preguntas son bienvenidas y bueno, la idea mía es simplemente que puedan tener una mejor idea de la calidad de productos y la ciencia detrás de estos productos. Vamos a empezar, Mariano. Próximo. Ok, sí, como les dije, Younes como compañía dio un compromiso. Primero nosotros entendemos la necesidad de ofrecer productos que cuenten con evidencia científica. Estamos comprometidos con la investigación científica y estarán escuchando mucho de esto próximamente. Y también estamos comprometidos con avanzar la educación a los profesionales de la salud, al igual que los distribuidores. Próximo. En estos webinars para profesionales de la salud, de nuevo, la idea es tratar por lo menos tener una dinámica mensual, ir evaluando o hablando de los diferentes estudios que están relacionados con los productos de Younes, obviamente discutir diferentes productos en cada webinar y entrar en temas y preguntas más complejas que tienen un lenguaje más técnico. Próximo. Yo quise empezar con Finity, me tomé la libertad porque creo que es un producto que tiene mucha ciencia y que vamos, es sumamente importante que los profesionales de la salud lo entiendan, porque así de verdad que van a poder apreciarlo por el producto que es, que dicho sea de paso, actualmente es mi producto favorito dentro de Younes, aunque los quiero a todos por igual, por decir así. Vamos a entrar ya brevemente en la parte densa, los estudios científicos, pero siempre me gusta, a modo de introducción, pues básicamente definir lo que es el Finity, o sea, es un suplemento que tiene una mezcla única patentizada de ingredientes naturales que están indicados o se utilizan para alargar de manera segura los telómeros cortos y mantener también las células madres sanas. En adición, protege contra el estrés oxidativo y los daños que esto le puede causar al ADN. Próximo. Un aspecto muy importante, y de nuevo, que lo deben entender y valorizar, es que hasta la fecha Finity es el suplemento más avanzado anti-envejecimiento que tiene no solo Younes, pero me parece que el mercado en general. Francamente, tomando en cuenta la ciencia detrás del producto, los ingredientes y comparándolo con otros productos en el mercado, honestamente no creo que existe otro suplemento tan potente, por decirlo así, para combatir el envejecimiento como lo que es actualmente el Finity. Y el Finity contiene dentro de sus ingredientes, y vamos a estar hablando principalmente de esto durante este webinar, la única sustancia, digamos, natural actualmente que ha sido estudiada y demostrada capaz de alargar telómeros cortos. Y vamos a entrar un poco más en detalle. Próximo.
Sí, la célula y el envejecimiento, o sea, los telómeros y el envejecimiento. La célula se mente para dar lugar a nuevas células. Yo creo que, bueno, muchos de ustedes, siendo profesionales de la salud, van a entender perfectamente bien. Lamentablemente, muchas veces transmiten ADN que ha sido dañado, mutaciones de puntos, mutaciones de diferentes tipos, que en adición a esto, las múltiples divisiones también van dando paso a unos telómeros más cortos. Los telómeros protegen contra ese daño celular, pero obviamente su capacidad es limitada y es una función de la cantidad de divisiones que pueda tener o no la célula. Próximo. Aquí quise poner una gráfica, o sea, esto es una cadena, la hebra de ADN, y entonces pueden ver entre medio todo ese material que es el código genético, las diferentes bases complementarias que se encuentran en el material genético, y al final tenemos lo que se llaman los telómeros, las capas protectivas que están ahí para asegurarse que la estructura genética se mantenga estable, que no pierda estabilidad. De hecho, lo he mencionado en charlas previas, el acortamiento del telómero y la inestabilidad cromosómica son factores iniciantes en el proceso eventual de lo que es el cáncer. O sea que en esencia el telómero y mantener un telómero largo nos protege de ese tipo de condiciones o de situaciones. Próximo. Cuando los telómeros se acortan por debajo de lo que llaman el punto crítico, una longitud mínima, las células interrumpen su ciclo celular regular, pierden la capacidad de regenerar tejidos y entonces se convierten en células senescientes o células envejecidas, y consecuentemente cuando se van acumulando este tipo de células, pues entonces el organismo a nivel macro, los tejidos, los órganos, etcétera, pues van sucesivamente envejeciendo y los procesos digamos biológicos se ven afectados, y eso prácticamente es la estructura base de lo que es el envejecimiento. Próximo. De nuevo, a medida que envejecemos, nuestros telómeros se acortan. Eso está más que claro, eso lo sabemos. Y múltiples estudios científicos claramente demuestran que las personas con telómeros más largos envejecen de manera más saludable, viven más tiempo y tienen menos morbilidad, menos enfermedades y sus complicaciones. Para cualquier punto de edad, el largo de telómero sirve como un factor predictivo o incluso como un factor de riesgo para enfermedades subsiguientes. Y por otro lado, las enfermedades en un momento dado sugieren un telómero más corto que en una persona o una contraparte que esté libre de enfermedades. Próximo. Aquí esta es otra gráfica y nada, simplemente de nuevo, otra manera de ilustrar cómo están los telómeros en la capa, en la extremidad de los cromosomas. Y si pueden ver, de la primera célula, según se dividen en dos células, esas dos se dividen en 4, 8 y así sucesivamente, pueden apreciar abajo cómo el telómero se va acortando. Y eso ocurre constantemente. Cada división celular nos va a disminuir el largo de nuestros telómeros. Próximo. Ok. Hasta el momento, la única manera conocida y consistente capaz de alargar telómeros cortos, o sea, capaz de repararlos y regenerarlos, es la enzima llamada telomerasa. La telomerasa, una vez que se activa,
empieza a inducir ese proceso de reparación. Lo que pasa es que lamentablemente en las células somáticas, las células adultas, la enzima telomerasa no suele estar activa, razón por la cual pues precisamente vamos envejeciendo en vez de mantenernos jóvenes indefinidamente. Y lo que hemos estado viendo ahora es que al activar la telomerasa por diferentes medios, en este caso pues por un compuesto natural, podemos empezar a impactar el largo del telómero, y así, impactando el largo del telómero, podemos entonces impactar la salud de la célula, del tejido, del órgano y del organismo. Próximo. Ok, vamos ahora a hablar sobre los estudios, y quiero explicarle, vamos a estar analizando la ciencia detrás de lo que es el Finity, y francamente nos vamos a estar enfocando en un ingrediente particular del Finity, que es el ingrediente principal, el ingrediente estrella, que todos ustedes deben conocer, y que verdaderamente es lo que hace el Finity distinto a cualquier otro producto o suplemento. Este ingrediente se llama TA65, y es un ingrediente, de nuevo, es el ingrediente que carga o lleva todo este tipo de data de estudio de la habilidad de activar la telomerasa y llevar a cabo muchos beneficios positivos con su consumo. El resto de los ingredientes que tiene el producto, vamos a hablar por encima de ellos un poco más tarde. Sirven en gran parte como actores de apoyo, y también obviamente tienen sus propios méritos muy buenos dentro de todo lo que es el proceso del envejecimiento. Así que próxima, vamos a ver el primer estudio. Ok, los estudios lamentablemente han sido publicados en inglés. Los voy a ir, digamos, traduciendo para aquellos que no hablen inglés. Este primer estudio es una evaluación funcional de los activadores de telomerasa en células humanas, células T, un tipo de célula inmunológica. Importante que este tipo de, todos estos estudios que vamos a hablar han sido publicados. Tenemos las referencias, y ustedes como profesionales de la salud los pueden accesar, los pueden revisar, y también pues obviamente los distribuidores pueden compartirlo con aquellas personas, aquellos médicos que quieran conocer un poco más del tema. Este estudio fue publicado en el 2013 en el Journal de Células. Es un estudio que demuestra que el suplemento TA65 aumenta la actividad de la telomerasa y la proliferación en células humanas CD4 y CD8. De nuevo, estas son células inmunológicas que tienen un rol muy importante en combatir la inmunosenescencia y que se suelen utilizar como marcadores del proceso del envejecimiento. En este estudio utilizaron personas saludables que consumieron, que fueron tratados con TA65, y se midió la actividad de la telomerasa 72 horas después de la estimulación primaria. El proceso se repitió de 18 a 21 días para una segunda estimulación. Los hallazgos, el TA65 aumentó la capacidad, la actividad de la telomerasa en todos los sujetos, en todas las células de los sujetos, durante la estimulación primaria y secundaria. Y obviamente devengaron una vía celular por el cual el TA65 activa la telomerasa. El resultado se observó en células CD4 y CD8, pero más aún en las células CD8, que fue cuando fueron estimuladas una segunda vez. El próximo. En términos de lo que es, digamos, el resumen, este estudio confirmó que el consumo de TA65 podía de manera rápida inducir la actividad de la telomerasa, y obviamente
en combinación con otros estudios que también estaremos hablando, pueden incluso mejorar funcionamiento inmunológico, que puede tener un impacto durante infecciones agudas y obviamente durante daño crónico al sistema inmunológico. Curiosamente, los autores del estudio, que obviamente todos principalmente son investigadores, sugieren que sería de beneficio el añadir el TA65 a tratamientos o a protocolos de infecciones. Y de nuevo, me parece algo sumamente interesante para nosotros los profesionales de la salud, porque obviamente hemos estado utilizando o recomendando el TA65 para inflamación, para combatir el envejecimiento, incluso de manera preventiva. Pero esto abre la posibilidad de que el TA65 podamos también utilizarlo durante momentos de infección aguda. O sea, personas que tengan, no sé, digamos, influenza. Acá en Puerto Rico estamos viendo mucho el chikungunya ahora, el dengue, todas estas condiciones. Pues aparece haber una razón lógica y biológica para que podamos usar el TA65 y por ende el Finity en este tipo de condiciones. También es importante que no se demostraron ningún tipo de efecto adverso, ninguna interacción, ningún efecto negativo durante el uso del TA65 en este estudio. Tampoco se encontró ningún tipo de crecimiento anormal de células. Eso hablaremos un poco más, pero va al punto de lo que es las preocupaciones con el cáncer, etc. Siguiente. Este segundo estudio se llama el producto natural de activador de telomerasa como parte de un programa de mantenimiento de salud. Conozco muy bien a varios de los investigadores que publicaron en la revista o en el Journal de Rejuvenation Research. Y esto fue un estudio de un año donde obviamente unos sujetos estuvieron consumiendo las cápsulas de TA65 y se interpretaron el largo del telómero, marcadores del sistema inmunológico. Y este estudio básicamente confirmó lo que ya se había notado, de que el TA65 tiene varios efectos beneficiosos asociados al mantenimiento de la salud en general. Para este estudio se utilizaron 114 participantes, se les midió el largo del telómero y otros marcadores muy específicos. Entonces estos participantes consumieron durante un año TA65 y se fueron midiendo a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. Se consumió entre 5 y 10 miligramos del producto y entonces se hicieron una serie de pruebas y se revisaron parámetros fisiológicos. Se encontraron mejorías en múltiples aspectos, no se encontró ningún evento adverso y también se utilizó durante el estudio, también observaron los efectos in vitro del TA65 en ciertos cultivos de células humanas neonatales. Próximo. Entre los hallazgos se encontraron primero que se confirmó, aunque ya lo sabemos, pero volvieron a confirmar que el TA65 activa la telomerasa en las células humanas. Que nuestro producto es efectivo y hace lo que decimos que hace. Curiosamente se encontró que la actividad se aumentó 2 y 3 veces lo regular en dosis muy baja. En términos del sistema inmunológico, se utilizaron pacientes que estaban positivos para un virus CMV, un virus relativamente común. Y se encuentra en la mayoría de las personas, parte del proceso de envejecimiento. Se encontró que la actividad de la telomerasa estaba relativamente baja y que tal vez el efecto del virus obviamente era detrimental, pero aún así en estas personas el uso del TA65 tuvo varios efectos positivos.
disminuyó el porcentaje de telómeros cortos. Y eso es otro punto muy importante cuando medimos los telómeros. Los telómeros no solo tenemos que mirar al largo promedio, que es una de las pruebas de laboratorio, pero hay unos laboratorios mucho más específicos que nos miran a la cantidad de células con telómeros más cortos relativo a otros. Y cuando nosotros aumentamos el largo del telómero, pues vamos a tener un porcentaje menor de células que tienen telómeros cortos o muy críticos. También se pudo reducir la cantidad de células senescientes citotóxicas. Estas células las necesitamos para combatir las infecciones agudas y crónicas que nos afectan constantemente. Y en general, las pruebas demostraron un sistema inmunológico que está funcionando mucho mejor. Y de nuevo, este tipo de estudio pues, le lleva a uno a pensar en múltiples poblaciones que pueden beneficiarse del TA65 y del Finity, obviamente. Por ejemplo, una población que me parece que debería estar constantemente consumiendo este tipo de productos son los pacientes que tienen enfermedades crónicas, o sea, enfermedades infecciosas crónicas, como el VIH, obviamente el CMV, el Epstein-Barr, muchos de estos virus, que la hepatitis C, así sucesivamente, que van causando un daño continuo y crónico en el organismo y que afectan el funcionamiento de la célula inmunológica. Nuevamente, no se encontraron efectos adversos, completamente seguro. No se encontró ninguna evidencia de crecimiento irregular, acelerado, o crecimiento maligno o premaligno. Y curiosamente, aunque no era necesario, algunos de los participantes aumentaron su dosis de TA65 a una dosis diaria mucho más elevada de lo sugerido. Y a pesar de eso, no hubo ningún tipo de complicación ni de efectos adversos. Quiero resaltar que este estudio lo hicieron unos investigadores que, son lo más conocido y lo más alto en esto de los estudios de TA65, o sea, de la telomerasa. De verdad que son personas que, digamos, la crema de la crema en todo esto de la biología de los telómeros. Mariana, ¿me puedes dar un segundo, poner tal vez en mute un momentito para ajustar algo técnico aquí que tengo en la computadora y resumimos rápidamente? Sí, Luis, gracias. Sí. Ya estamos listos. Adelante, Luis. Sí, vamos. Bueno, entonces nada, lo que estaba diciendo era que estos participantes, o sea, los investigadores, son las personas más conocidas en el ámbito de la biología de los telómeros, y estas personas estudiaron el TA65, y me parece que dice mucho del producto, o sea, del ingrediente, que personas de tanto prestigio científico y académico se hayan envuelto en estudiar y en determinar estos beneficios. Siguiente. Este tercer estudio, de nuevo, quiero que vayan pudiendo apreciar la cantidad de estudios que tenemos en relación y la calidad de los estudios que tenemos en relación al TA65 y, o sea, por ende, al Finity, o sea, y de hecho, yo incluso tengo una teoría de que es posible que si duplicamos muchos de estos estudios con el Finity como tal, por los ingredientes adicionales, vamos a ver incluso unos beneficios adicionales. Pero por lo menos podemos apreciar los beneficios base que tenemos con el consumo de este producto. En este estudio del activador de telomerasa TA65 se demostró un aumento en los telómeros cortos. En este caso fueron ratones, los estudios previos han sido en humanos, estos fueron estudios ratones.
Pero un punto bien importante que me preguntan mucho y que busco enfatizar mucho es que en todos los estudios que yo conozco sobre la activación de telomerasa en organismos, ya sean humanos, ya sean ratones, se han visto efectos positivos sin el efecto negativo de la preocupación del aumento en la incidencia de cáncer. Y esto biológicamente tiene mucho sentido. Lo he discutido con múltiples de estos científicos y estoy de acuerdo con lo que ellos plantean. Y es que no debería haber ninguna razón para que aumenten el riesgo de cáncer con la activación de los telómeros. Todo lo contrario. En todo caso, deberíamos esperar incluso un efecto protectivo por dos razones. Uno, por la mejoría en el funcionamiento del sistema inmunológico. Obviamente sabemos que un sistema inmunológico saludable va a hacer un mejor trabajo de identificar y eliminar células cancerosas antes de que se conviertan en un problema, comparado con un sistema inmunológico senesciente que no funciona, que no reconoce este tipo de células. Y por otro lado, el mantener el largo del telómero evita ese punto crítico donde el cromosoma se inestabiliza y entonces se inicia el proceso maligno. Así que en este estudio pues simplemente utilizaron unos ratones que han tenido unas modificaciones para poder ya tener deficiencia total de telomerasa, y entonces al exponerlo a este producto, a este suplemento, lograron aumentar el largo de los telómeros cortos, que son los que llamamos telómeros críticos, sin aumentar para nada la incidencia del cáncer. Próximo. De nuevo, esto fue en el estudio de ratones, pero igual y en los estudios humanos se han visto lo mismo, donde el aumento en los telómeros largos, o sea, la disminución de los telómeros cortos, también conlleva una serie de beneficios adicionales. Mejora, una cosa importante es que mejora y mejoró lo que llamamos el health span. Y el health span, ¿cómo explicarlo? Es la cantidad de años que una persona o un organismo puede estar en buen estado de salud, libre de enfermedad. También se mejoró el metabolismo de la glucosa, en la función del hígado, hubo un aumento del crecimiento del pelo. Muy curioso, escucho mucho personas que me comentan que tomando Finity les empieza a crecer nuevamente el pelo, les mejora todo ese aspecto. Mejoró la densidad de los huesos y en general pues todo el proceso reparativo y regenerativo celular mejoró. Importante obviamente que en el grupo placebo pues no se encontró ninguno de estos beneficios, o sea, fue un efecto completamente atribuible al uso del activador de telomerasa. Próximo. Este estudio lo quise incluir simplemente para entender el impacto de los telómeros sobre el estado general de salud y sobre el envejecimiento. Este estudio fue fundado, se llama el GERA, Estudio Genético Epidemiológico sobre adultos saludables en su envejecimiento, fundado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el NIH. Participaron más de 100.000 pacientes con un promedio de edad de 63 años. Y entonces el punto más importante, miren qué interesante, los individuos que estaban en la percentila menor, de largo de telómero, o sea, en otras palabras, las personas que tenían los telómeros más cortos, menos de 10% del promedio general, tenían un 23% mayor probabilidad de muerte en los próximos 3 años, o sea, los 3 años después de que se realizó el estudio. O sea, en otras palabras, en palabras sencillas, obviamente, a telómeros más cortos, más probabilidad de que te mueras. Y eso me impactó mucho, no tanto porque es algo que ya de verdad ya sabemos, pero
por la magnitud de la participación. O sea, fueron 100.000 pacientes que participaron más de 100.000 pacientes participaron de este estudio y se pudo comprobar todo esto. Próximo. Entonces, también está el estudio que lo he mencionado antes, el estudio de del doctor Ronald de Piño de Harvard, que lograron revertir un fenotipo, un ratón envejecido, rejuvenecerlo a través de una manipulación genética que logró activar el gen de la telomerasa. Y en este estudio la manipulación genética era muy controlable. Estaba atada a la expresión de unas hormonas, entonces podían simplemente como un switch de luz prender y apagar la expresión genética. Próximo. Básicamente, estos ratoncitos viven mucho menos que los humanos, entonces periodos breves de tiempo pues equivalen a mucho tiempo en digamos años ratón. Entonces nada, en general se observó un rejuvenecimiento general en estos animales, mostraron unos mayores niveles de telomerasa, de telómeros alargados y cambios biológicos, regeneración de los tejidos, aumento del tamaño del vaso, los testículos, el cerebro. O sea, una regeneración y un fenotipo de ratones jóvenes que francamente yo creo que ni el mismo doctor se lo esperaba. Próximo. Otro punto muy importante, que de nuevo sé que lo preguntan los distribuidores y también debemos saberlo los profesionales de la salud. El TA65 y obviamente el Finity también, o sea, se producen bajo condiciones estándares de la industria. Tenemos el TA65 cuenta con las certificaciones GMP, o sea, Good Manufacturing Practices. Está certificado por la Asociación de Productos Naturales, por el US Pharmacopeia. O sea, tiene una serie de certificaciones y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos muchas veces con el control de calidad es acercarnos o estar a la par con la calidad y la pureza y los estándares que se le exigen a la industria farmacológica. No porque queramos necesariamente ser fármacos, ni que queramos parecernos a ellos, sino que simplemente queremos poder presentarles y que no quede duda de que los productos se manejan con la misma calidad, con el mismo detalle y que obviamente hay una estandarización en el consumo de los mismos. Próximo. La parte yo diría que la parte más densa de la presentación, la estamos terminando ya. Lo más importante para mí era cubrir el aspecto de los estudios relacionados al ingrediente, porque de nuevo, creo que el ingrediente principal de Finity tenemos que tenerlo muy en mente. Y creo que también tenemos que tener muy en mente que es recomendable y todos deberíamos estar buscando una estrategia integral y específica para alargar nuestros telómeros, para activar la telomerasa y para buscar añadirle años de vida saludable a nuestras células y por ende a nosotros. Y que entendamos que miles de estudios han demostrado la relación entre los telómeros cortos y el proceso natural del envejecimiento. Y de nuevo, hasta ahora, el ingrediente que ha demostrado y que tienen los estudios, que ha sido estudiado en muchas esferas, es el TA65, que es el ingrediente principal con el cual Finity cuenta. Ningún otro producto en el mercado entiendo que pueda hacer este tipo de reclamo, ni debería. Y francamente pienso de nuevo que nosotros como profesionales de la salud debemos atacar este punto del envejecimiento y enfocarnos cuando vemos pacientes, cuando tratamos todas estas condiciones asociadas a la degeneración por el envejecimiento, estas condiciones crónico-degenerativas, debemos buscar y enfocar una estrategia que integre la activación y el seguimiento de los telómeros, no solo activarlos, porque obviamente hay que hacerlo, pero también tenemos que medir pre y post, darle seguimiento
y entender por qué estamos haciendo esto. Próximo. Próximo. Ya lo que queda de la presentación de nuevo es bastante liviano. Hemos hablado de esto, podemos seguir con el próximo, Mariana. Los beneficios que ustedes ya los conocen. Su consumo, la idea detrás de lo que vamos a esperar al consumir y a utilizar Finity. Nos apoya en múltiples maneras. Siguiente. Quería brevemente tocar sobre los ingredientes del Finity. Tenemos múltiples antioxidantes, múltiples compuestos que de nuevo están dirigidos y que pueden combatir el proceso del envejecimiento de diferentes formas. La coenzima Q10, que es sumamente importante para la función mitocondrial. El extracto de granada, el extracto de fucoidán, ayuda a estimular el sistema inmunológico, igual que los betaglucanos, la quercetina, la carnosina, que es un inhibidor de lo que llaman productos avanzados no sé si la palabra en español es glicación, glycation en inglés. Son productos digamos, de daño celular crónico, de generación celular. La carnosina ayuda a inhibir eso y también mejora la función mitocondrial. El extracto de cúrcuma, los tocotrienoles, son antioxidantes sumamente fuertes. El teropiuro, el terostilbene, es una molécula dentro de la familia del resveratrol. Se le llama un inductor de restricción calórica. También ayuda, muy similar a lo que hace el resveratrol. Algunas personas piensan que incluso es más potente que el resveratrol en este aspecto. Y entonces, pues nada, algunas de las vitaminas importantes esenciales, al igual que la N-acetilcisteína, que nos sirve como precursor para aumentar el glutatión en nuestro sistema. Así que es un producto muy completo para lo que estamos buscando, que es activar los telómeros, activar la telomerasa, reparar los telómeros, proteger contra el daño del estrés oxidativo, mejorar la función inmunológica y bajar la inflamación y mejorar la función mitocondrial. Muchos de estos parámetros son asociados al envejecimiento. Próximo. Usualmente, bueno, nada, como lo usamos, solamente se toman 2 cápsulas 2 veces al día. Una cena a temperatura, digamos, ambiente, siempre cuando no sea muy caliente ni muy frío. Siguiente. Siempre, y de nuevo, ahora que estoy hablando pues, con personas que tal vez estén en este tipo de situación, siempre pues, a las mujeres embarazadas no se les recomienda su uso a menos que el obstetra esté al tanto y dé la aprobación, simplemente por la condición particular que es el embarazo. Y en general, aunque esto bueno, es algo un poco fluctuante, pero en general lo recomendamos para mayores de 25 años. Los jóvenes pues obviamente todavía suelen tener un sistema de reparación mucho más apto, más despierto, más efectivo, pero eso no quita que no puedan tomarlo antes, o sea, no hay una contraindicación a esto como tal. Próximo. Estas son algunas de las referencias, ahí se le incluye los artículos, algunos de los artículos que hablamos, que discutimos en los journals respectivos. También hay algunas referencias en páginas web de internet. O sea, hay múltiples aspectos donde podemos buscar, entender y encontrar. La realidad es que la ciencia de los telómeros, la biología de los telómeros, es un fenómeno que hoy día del cual se habla mucho y se seguirá hablando mucho al respecto. Así que no creo que tengan ningún tipo de problema entendiendo esto o encontrándolo. Y bueno, como veo que tal vez nos quedan unos 10, 12 minutos antes de las 9, pues sí me gustaría abrir para preguntas si hay algo. Muchas gracias, Luis. Tenemos varias preguntas. Ya mencionaste el uso de Finity, pero nos preguntan cuál sería el uso. A ver, Mariana, de repente no te escucho.
Nos pregunta Luis si Sí. hay un uso mínimo recomendado para el producto. Bueno, la idea definitivamente sería usar las 2 cápsulas 2 veces al día. Yo diría que obviamente el punto mínimo serían 2 cápsulas diarias. Y para ese fin las recomendaría 2 cápsulas simultáneamente. Lo que pasa simplemente, la idea de tomarlo 2 cápsulas 2 veces al día es que el TA65 es un activador de telomerasa temporero. Entonces, pues obviamente la tomamos, estar activando un poco la telomerasa y según va bajando los efectos, pues lo que queremos es simplemente tener un flujo constante de nutrientes para que mantenga la activación de la telomerasa. De nuevo, en el último de los casos, pues lo mínimo que yo recomendaría serían esas 2 cápsulas diarias, pero pienso que todo el mundo debería estar tomando las 4 cápsulas diarias en dosis dividida. Ok, nos preguntan también si el producto puede ayudar a mitigar y en su caso evitar enfermedades como cáncer o VIH, Luis. Bueno, sí, aquí les voy a hablar, bueno, primero pues tenemos que entender y ser muy responsables. Y yo sé que los ministerios de salud de diferentes países tienen sus diferentes reglas. Sí tenemos siempre que enfatizar que no podemos responsablemente promover el producto como algo terapéutico a nivel farmacológico porque no está aprobado de esa forma y francamente no se nos permite. A nivel personal, de nuevo, esto es mi opinión como médico. Yo sí creo, por lo que se ha visto en la literatura, en los estudios, y curiosamente lo mencioné en algunos de los estudios, sí creo que la activación de la telomerasa, o sea, mantener el uso de, digamos, en este caso, un producto como el Finity, pudiera tener un rol a nivel de prevención de estas condiciones, principalmente, digamos, lo que es el aspecto del cáncer, porque si nosotros logramos mantener telómeros largos y logramos mantener un sistema inmunológico saludable, robusto, deberíamos ver una disminución en la posibilidad de eventual ese cáncer. En términos de prevenir algo como el VIH, lo veo un poco más difícil en términos de contestar esa especulación, más sin embargo, sí me parece que un paciente que tenga VIH le estaría mucho mejor consumiendo un activador de telomerasa como Finity comparado con un paciente que no lo esté consumiendo, porque incluso el VIH causa un envejecimiento acelerado porque las células inmunológicas tienen esa dificultad y tienen que estar tratando constantemente de dividirse para combatir aquello que no pueden combatir y por ende a divisiones más rápido se acorta el telómero. O sea, si podemos darle una mano, una ayuda en eso con la activación con la telomerasa, definitivamente pudiéramos observar el beneficio muy razonable. Ok, Luis, también nos preguntan si el producto puede dar efectos positivos a personas que tienen tanto Alzheimer y otras con Guillain-Barré. Sí, sobre todo en términos del Alzheimer, o sea, lo que se vio en los estudios en términos de activación de telomerasa en animales envejecidos, incluso y los estudios también que se hicieron en los seres humanos, se pudieron observar mejoría en el aspecto de cognición, en el aspecto neurocognitivo, y obviamente pues el Alzheimer siendo un tipo de demencia, pues tenemos unos problemas neurocognitivos severos. Y la respuesta es que sí, que yo esperaría y espero y he visto mejoría en este tipo de pacientes de demencia. Y en Guillain-Barré, bueno, nada, es una condición de nuevo un poco distinta, pero también por vías distintas esperaría que le pudiera ayudar, que pudiera haber una mejoría en esos pacientes. Nos pregunta Luis si personas que tengan artritis reumatoide, hipotiroidismo o hipertensión pueden tomar el producto y cuál sería la dosis. Sí, bueno, la respuesta es que sí, o sea, pueden tomarlo. Yo siempre, de nuevo, me parece a modo de prudencia, todo paciente, o sea, toda persona que tenga que ver un médico por alguna condición médica, siempre, no importa lo que tome, siempre debe comunicarlo y darse el seguimiento adecuado, pero vamos, la respuesta es que sí, que pudieran tomar el producto
Yo creo que en estos momentos la dosis pudiera ser la misma, 4 cápsulas diarias. Hay el potencial de en algunas de estas condiciones, sobre todo las condiciones inflamatorias, como lo que es pues, la artritis reumatoide, pudiéramos hasta contemplar subir la dosis y tal vez buscar un efecto antiinflamatorio un poco más fuerte. Pero primero sí lo pueden tomar, o sea, yo entiendo que lo pueden tomar. Y sí, en todas esas condiciones que mencionaste también esperaría algún tipo de mejoría. Ok, Luis, nos preguntan si existe alguna patología donde se contraindique el producto o bien si alguna persona está tomando algún otro suplemento proteico u hormonal. Claro, excelente pregunta. Bueno, el punto es el siguiente. La única patología donde no es que se contraindique, pero donde se tiene que tener, digamos, un conocimiento explícito del médico y donde el médico, pues obviamente tiene que asumir su rol de médico que trata y manejador del paciente, es en el cáncer. De nuevo, no se ha visto ningún estudio de aumento de incidencia de cáncer con el consumo del producto. Yo no esperaría un aumento de la incidencia de cáncer, todo lo contrario, pero como es una condición tan delicada, siempre entiendo que debe haber esa comunicación y que obviamente el médico que está a cargo del tratamiento debe aceptar, y el paciente junto al paciente, ¿verdad?, que se consume el producto. La única otra condición, que no es una contraindicación absoluta, pero recomiendo que la mujer embarazada no lo consuma durante el embarazo y bueno, que lo resuma pos el embarazo. Y de nuevo, no porque piense necesariamente que le haga un daño, pero como son condiciones tan delicadas y condiciones que a veces pueden ser un poco impredecibles, pues me parece que no es prudente tomar uno, no sé, digamos, como médico, amigo, colega, etcétera, recomendarle algo, si no vamos a estar nosotros mismos dándole seguimiento y tomar responsabilidad sobre el paciente. Ok, Luis, nos preguntan si el producto es recomendable para personas de menos de 25 años que tengan alguna patología como cáncer o bien personas de más de 70 años, tal vez con diabetes controlada o con hipoglucemia. Sí, de nuevo, el tema del cáncer, pues básicamente es lo que mencioné. Yo no tengo problema con que lo consuman pacientes de cáncer, siempre y cuando el médico que los trate, pues conozca del tratamiento y bueno, y no tenga una objeción contra el mismo. Pero sí, personas más jóvenes de 25 años sí lo pueden consumir. En general, o sea, yo lamentablemente por el tipo de vida, por el tipo de situación tan poca nutrición, tanto estrés, tantas cosas que tenemos, yo estoy viendo muchos chicos, muchas personas jóvenes que ya vienen con múltiples enfermedades. Incluso ya se está viendo que estamos envejeciendo más rápido. Hoy día a veces he visto unos pacientes, digamos, de 20 años que parecen casi de 40. Y sí, esas personas lo pueden consumir y lo deben consumir. O sea, debemos, desde ese punto de vista que ya hay un desbalance biológico, estimular una activación de telomerasa y una reparación celular. Y en personas mayores, definitivamente, francamente no importa la edad, me parece razonable estimular y reparar de esta manera. Nos pregunta Luis si los resultados de Finity son visibles al ojo humano y en cuánto tiempo. Esa pregunta es un poco difícil de contestar. Tenemos pacientes que responden muy distinto, de manera muy distinta. Algunas personas responden de manera casi inmediata. Empiezan a notar una mejoría en la inflamación, las articulaciones, el dolor de las rodillas se le va, por dar un ejemplo. El pelo les empieza a crecer, la vista empiezan a ver mucho mejor. Conozco casos que han dejado de usar espejuelos. Sí que hay personas que responden muy rápido. Hay otras personas que, tal vez por su condición un poco distinta, se toman un tiempo en responder. Y algunas personas responden a nivel, digamos, biológico celular, o sea, los laboratorios le mejoran muchos parámetros que tal vez son un poco sutiles para el ojo humano, pero todo esto se ha demostrado en los estudios y lo hemos visto. Y yo creo que en general tenemos que entender que el proceso del envejecimiento es un proceso crónico gradual y a veces pues
por eso gran parte de mi entusiasmo y de mi deseo, que no solo lo consuman, sino que lo sigan consumiendo, que sigan utilizando el Finity, porque la reparación toma tiempo. Y eso también tenemos que entenderlo, al igual que si llegamos hasta los 40, 50 años, ya hemos ido envejeciendo poco a poco, no podemos pretender regresar a los 20 años en cuestión de 2 semanas, pero los efectos se ven. Y es cuestión de darle tiempo y según la persona lo consuma. Luis, nos preguntan si es recomendable tomar todo el tiempo Finity o si se debe hacer una pausa, o se recomienda hacer una pausa al tomar. Sí, no, o sea, no es necesario hacer una pausa, incluso yo creo que es mejor seguir utilizándolo. Uno de los estudios que hablamos, pues pudieron ver que tuvimos una serie de pacientes que consumieron Finity constantemente a lo largo de un año, y de hecho hay poblaciones de estudios que ya hasta ahora sabemos que hay pacientes que llevan múltiples, o sea, varios años consumiendo Finity constantemente, sin haber ningún tipo de efecto adverso. Yo creo que la mejor manera de consumirlo es de manera continua. Ahora, por otro lado, entiendo que algunas personas, por diferentes situaciones, tal vez se vean en la necesidad de descontinuarlo un tiempo. Y bueno, ahí pues no pasa nada. Lo ideal sería no descontinuarlo, pero si es necesario, pues no deberían, yo no recomendaría descontinuarlo por más de 1 o 2 meses de espacio, para no perder ese estímulo que hemos estado dándole a la célula. Luis, ya llegamos al límite del tiempo y todavía tenemos muchísimas preguntas, Sí. por lo que le quiero pedir a las personas que por favor te dirijan un correo electrónico directamente, donde con gusto tú siempre nos apoyas contestando las preguntas. El correo del doctor Martínez es luis.martinez@jonesglobal.com. Por favor, no duden en enviar sus preguntas, donde el doctor Luis Martínez les va a responder con mucho gusto. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde. Un placer, Mariana, y bueno, obviamente con mucho gusto recibo sus preguntas, y de nuevo, que entiendan que a veces son tantas que me puedo tardar un poco, pero eventualmente las voy a contestar. Y bueno, nada, que nos dejen saber qué tipo de temas quieren seguir tocando, y ya lo seguiremos haciendo.